Bien, pues no sé qué contar ya, porque me lo han contado casi todo ya. Bien, yo les voy a hablar hoy de un reto, o de varios retos, y de actitudes ante esos retos. Actitudes positivas o actitudes negativas. Parece que no voy a hablar de medio ambiente, parece que voy a hablar de otras cosas, pero cuando hablo de retos me refiero a eso que están viendo en la pantalla. Y dirán, ¿y eso qué es? ¿Retos? Bien, esos son los dos grandes retos a los que la humanidad se enfrenta actualmente y lo que hace peligrar nuestra subsistencia tal como la conocemos. Esos dos retos son... Lo que más me interesa de esos dos retos es la forma que tienen. Si os dais cuenta, tienen una forma exponencial de crecimiento. Esa forma se va a repetir mucho a lo largo de la presentación. Uno de ellos es el crecimiento demográfico, la evolución del número de personas en este planeta. Y el otro es el crecimiento de la calidad de vida media de los habitantes de este planeta. Es decir, que cada vez somos más y encima pretendemos vivir mejor. El problema radica en que en ciencias, por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a un problema, de las primeras preguntas que nos hacemos es ¿cómo medirlo? Es lo primero que decidimos. ¿Cómo podemos medir eso? Medir el crecimiento demográfico es relativamente sencillo, es una cuestión de censo. Pero medir el crecimiento de la calidad de vida, el término calidad de vida es un término a veces subjetivo, incluso en algunos casos cualitativo. Medir eso no es fácil, pero lo que sí sabemos es que para que haya calidad de vida, al menos tiene que haber vida. Y para que haya vida hacen falta unos recursos fundamentales, recursos que a lo largo de la historia y de las culturas no han cambiado y que todos conocemos. Necesitamos agua, necesitamos aire, necesitamos alimentos y necesitamos refugio, mínimo para vivir. Pero como parece ser que escribió Mateo, no solo de pan vive el hombre. Es más, a mí me gusta una frase de una trabajadora social americana, Virginia Satir, que dice, hacen falta 4 abrazos para poder vivir, 8 para mantenerse y 12 para crecer. Yo me refiero básicamente a lo que es otro tipo de alimento también que nos hace falta, el alimento del alma, entendiendo el alma como el recurso moral, como las emociones del hombre. Sobre las necesidades del alma ya es algo más complejo, pero bueno, por poner algún modelo, el psicólogo Abraham Maslow estableció una pirámide de las necesidades del hombre que tienen ahí y en el que aparecen, lo uso más que nada para ver distintas cosas que necesitamos más allá de comer y beber. Necesitamos cosas como seguridad, seguridad física, afecto, sexualidad, creatividad, reconocimiento. Bien, a lo que voy es que todas esas necesidades, desde una necesidad tan material como un tazón de arroz para alimentar nuestro cuerpo o cultura para alimentar nuestra alma, cualquiera de esas necesidades solo la podemos obtener de un sitio, del planeta donde vivimos, por ahora. Y además, esas necesidades están aumentando y aumentando de forma exponencial. Y están aumentando de forma exponencial no solo porque cada vez somos más, sino porque cada vez demandamos más por persona. Voy a poneros un ejemplo con el caso más intuitivo que son los alimentos. A principios de los años 60, el consumo medio, la ingesta media de alimentos de una persona, la media mundial, estaba en unas 2.200 kilocalorías por día. Actualmente estamos en unas 2.800 kilocalorías por día. ¿Veis? Otra vez he puesto el logo en la esquina inferior derecha que demuestra que eso también sigue un crecimiento exponencial. Y no solo consumimos más calorías de media, sino que las fuentes de alimentos que utilizamos para consumir esas calorías están cambiando. Fíjense, no sé si lo saben, pero solo un 30% de los 7.400 millones de personas que vivimos en este planeta tenemos una dieta en la que las proteínas animales forman una parte importante de esas calorías que consumimos. Pero es que el 70% del resto del planeta vive casi exclusivamente a base de maíz, de trigo o de arroz, dependiendo de la zona geográfica donde viva. Y lo que está pasando actualmente es que a medida que el nivel económico de un país mejora, sus ciudadanos incorporan más proteína animal en su dieta. Volvemos a ver una curva de crecimiento exponencial en la cual hemos pasado de unos 95 gramos de proteína animal por habitante y día de media en el mundo y estamos ya casi rondando los 175. ¿Eso qué consecuencias tiene a efectos de recursos? Que es a lo que yo quiero hablar, de la demanda de recursos. Pues porque no tiene nada que ver la demanda de recursos para producir
carne o pescado que para producir vegetales. Por ejemplo, en países industrializados, el 40% de todos los recursos agrarios se emplean para darle de comer al ganado. En términos de suelo, el 26% del suelo de nuestro planeta que no está cubierto por hielo lo usamos solo para producir carne para satisfacer sobre todo a ese 30% de la población. Otro recurso importante es el agua. Producir 1 kilo de trigo supone un consumo de unos 1.500 litros de agua, pero para tener un filete de 1 kilo de carne de ternera hacen falta 15.000 litros de agua. ¿Lo ven, no? Parece que ser vegetariano es más sostenible que ser carnívoro. Bien, lo que ocurre es que no solo tenemos un problema de recursos, de falta de recursos, sino que además la gran parte de los recursos que nos hacen falta se encuentran heterogéneamente distribuidos en el planeta. Es decir, que muchas veces el recurso está lejos del consumidor. Por lo tanto, ¿qué hace falta? Además, transportar esos recursos. Otra vez tenemos un crecimiento exponencial. Ahí tienen la evolución en los últimos años de los materiales transportados por mar. Volvemos a ver otro crecimiento exponencial. ¿Y qué hace falta para ese transporte? Otro recurso, energía. Gastamos un 30% casi de toda la energía que se consume en el planeta solo en mover cosas y personas. Es más, la energía es de los recursos que más ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Fijaros, en la Edad Media los requerimientos energéticos medios de una persona estaban en torno a 12 kilovatios hora al año, que proveía pues, de la madera, de hidráulica o eólica. Con la revolución industrial y la aparición de la máquina del vapor, ya nos casi triplicamos la demanda energética por persona, 34 kilovatios hora por persona y año. Pero es que actualmente consumimos 2.200 kilovatios hora por persona y año, de media en el mundo. Es un crecimiento bestial. Y encima, ¿de dónde obtenemos esa energía? Pues señores, el 85% de esa energía, venga, combustible fósil, recurso finito, agotable, ¿de acuerdo? Y mal repartido, y no hablemos de los conflictos que genera. Lo que pasa es que hay una pequeña esperanza. Parece ser que las energías renovables están adquiriendo protagonismo. De hecho, una de las alternativas a los combustibles fósiles son los que llamamos los biocombustibles, que están teniendo un gran éxito. ¿Y dónde radica el éxito de los biocombustibles? Pues en dos cuestiones fundamentales. Una, que es un recurso renovable. Obtener bioetanol a partir de azúcar o biodiesel a partir de aceite parece una gran solución, porque no se consume, no se cava. Y la segunda es que es un recurso que está más homogéneamente distribuido en el planeta de lo que está el petróleo, el carbón o el gas natural. Por lo tanto, parece que es una alternativa bastante interesante a los fueles fósiles, ¿no? Pues no estoy yo tan de acuerdo. Fíjense, cuando buscamos una alternativa a un recurso finito que puede limitar nuestro crecimiento, hay tres patas que debemos de respetar siempre, si no, nunca va a ser una solución estable en el tiempo. Necesitamos que haya sostenibilidad económica, ambiental y social. Se tienen que cumplir las tres patas. Si no tenemos un producto cuya producción y distribución sea más barato que el recurso que queremos sustituir, lamentablemente no funcionará. Si el biodiesel lo ponemos a 5 euros el litro, nadie usará el biodiesel. Es así. Pero por otro lado, el recurso tiene que ser ambientalmente, por muy barato que sea, si ese recurso no es renovable y se acaba, se acabará acabando, ¿no? Y si ese recurso en su uso genera más problemas de contaminación de lo que generaba el recurso que quiero sustituir, tampoco tendrá futuro. Y en la tercera pata está la sostenibilidad social, que también es muy importante. Lo ideal es que ese nuevo recurso esté lo más homogéneamente distribuido en el planeta, tenga acceso a él la mayor parte de la población, o al menos que su producción no suponga un menoscabo de las condiciones de vida de una parte de la población. Esas son las tres patas que hay que cumplir. En el caso de los biocombustibles, sobre todo al principio, cuando fue el boom de los biocombustibles, en aras de una sostenibilidad económica, de un beneficio, lo que se provocó fue un sacrificio de la sostenibilidad ambiental y de la sostenibilidad social. Cuando el boom de los biocombustibles, la materia prima, por ejemplo, el aceite vegetal para producir biodiesel, empezó a subir de precio, lo cual hizo muy interesante cultivar especies ricas en aceite. Tan interesante que áreas como Indonesia decidió talar millones de hectáreas para cambiar selva virgen por plantaciones de palma para producir aceite de palma. Ejemplo de sacrificio de sostenibilidad ambiental en aras a una sostenibilidad económica. Pero es que además, al subir el precio,
Pues hubo agricultores que dijeron, yo dejo de sembrar trigo o maíz o arroz y siembro jatrofa, que no se come. La jatrofa sirve para producir aceite vegetal. O uso el maíz, en vez de para producir alimentos, uso el maíz para producir bioetanol. Eso lo que provocó fue un aumento del precio de los alimentos y crisis alimentaria, no aquí, sino en los países más desfavorecidos. Bien, independientemente de eso, bueno, cuando se produjo esos desequilibrios, la ciencia, la tecnología avanzó y se empezaron a desarrollar lo que se conocen como biocombustibles de tercera generación, que son biocombustibles en los que en su producción no se compite por los recursos necesarios para la producción de alimentos. Por ejemplo, obtener biocombustibles a partir de residuos del sector agroindustrial, o obtener biocombustibles a partir de suelo no fértil y sin consumir agua necesaria para la agricultura, como se puede hacer con microalgas, por ejemplo. Pero independientemente de que hayamos solucionado esos desequilibrios, a largo plazo, tanto la producción de biocombustible como incluso la producción de alimentos tienen un limitante, un recurso finito del que no les he hablado todavía y que es limitante. Miren, si nosotros pretendiésemos producir o sustituir el 5% solo de todo el gasoil que se usa en Europa por biodiesel, habría que plantar una superficie equivalente a Portugal, ¿vale?, de plantas ricas en aceites para suministrar. Eso demuestra que la solución no es ambientalmente muy sostenible. Sí lo sería si conseguimos aumentar la productividad agrícola del sistema, y eso pasa por el uso de fertilizantes. De hecho, actualmente no se concibe satisfacer la demanda de alimentos sin el uso de fertilizantes. ¿Y qué fertilizantes se utilizan principalmente? 3: nitrógeno, fósforo y potasio. De esos 3, el fósforo, personalmente a mí, es el que más me preocupa. Bueno, a mí y a Roosevelt ya por 1930 también le preocupaba el fósforo, que no estoy hablando de algo nuevo. ¿Qué pasa con el fósforo? Pues fíjense, otro recurso cuya producción está creciendo exponencialmente, cuya demanda. El problema del fósforo es que su fuente es rocas ricas en fosfato, es decir, minería, y por lo tanto es un recurso finito, como lo es el petróleo. Y fijaros, el petróleo, lo mal repartido que está y los conflictos internacionales que está generando. Pues bien, nada que ver con el fósforo. El 85% de las reservas mundiales de petróleo la aglutinan 17 países. Y fíjense la que está liando el petróleo. Pues el 85% del fósforo se encuentra en un único territorio, Marruecos y el Sáhara Occidental. No quiero contaros la que puede liar el fósforo. Es decir, que el futuro de la agricultura, para producir alimentos, para producir biocombustible, necesariamente pasa por un uso razonable, una minimización en el uso del fósforo de forma racional. Incluso me atrevería a avanzar de que es necesario encontrar métodos de cultivo que reutilicen el fósforo de alguna forma, porque si no, no vamos a tener para comer. Bien, hasta ahora os he estado hablando de la evolución de los recursos que se acaban en el planeta desde el pasado hasta el presente. Y lo que me gustaría ver ahora es del futuro. ¿Cómo vemos el futuro? Después de haberos pintado el cuadro tan en tonos grises, pues aún puede estar más gris. A la hora de plantear el futuro, la idea es... Hay dos posturas, obviamente, extremas, el blanco y el negro. Hay una postura optimista y una postura pesimista, pero no asocien el optimismo al pesimismo como algo positivo o negativo, en el sentido de que me creo más una que otra. Las dos posturas son ciertas y ninguna lo es. La postura optimista se suele denominar postura cornucopiana, viene de cornucopia, viene de abundancia, y se basa en la idea de que el hombre va a tener suficiente capacidad siempre de resolver cualquier reto que se le plantee. En el crecimiento está la solución. Y después está la postura malthusiana o más pesimista, que establece que o controlamos la natalidad, o controlamos el consumismo, o vamos a abocar a la extinción. Son los dos extremos. Bien. Para hablar sobre esto, les voy a contar la historia de una apuesta. El profesor Simon, que es ese señor que está ahí, que desgraciadamente está muerto ya, era profesor de economía en la Universidad de Maryland y era un férreo defensor de la postura cornucopiana. De hecho, escribió un artículo, creo que en el Science o en el Nature, y fue muy controvertido, y Ehrlich, que era un entomólogo defensor de las posturas malthusianas, pues le contestó mucho a su artículo, y entonces lo retó en 1980 y le dijo, le reto a que elija 5 recursos finitos, y de esos 5 recursos finitos yo le voy a pagar su precio dentro de 10 años, porque yo creo que de aquí a 10 años
lo que va a ocurrir es que la tecnología va a ser lo suficientemente desarrollada como para usar más eficientemente esos recursos, voy a poder extraer más eficiente esos recursos de la Tierra y entonces van a bajar de precio. Y Ehrlich, como buen maltusiano, dijo, no, 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 dentro de 10 años va a haber muchas más personas, la cantidad de recursos que yo voy a elegir va a ser la misma, por lo tanto la demanda va a aumentar de precio. Bien, a los 10 años efectivamente la población del mundo entre 1980 y 1990 subió 800 millones de personas. Ehrlich eligió 5 metales. 5 metales, pues al final perdió Ehrlich. Ehrlich le tuvo que pagar ese cheque a Simon por valor de $576 porque efectivamente los metales habían bajado. Con esto no estoy defendiendo la postura cornucopiana. De hecho, no estoy diciendo, despreocúpense que ya nos encargaremos de arreglar esto. En absoluto. Lo que estoy diciendo es que hace falta las dos posturas. La verdad nunca está ni en el blanco ni en el negro. La verdad siempre se escribe en tonos grises, siempre. Y hace falta las dos posturas. Hace falta una postura maltusiana que remueva conciencia, pero que remueva conciencia de forma eficaz, que remueva conciencia hacia un cambio en el comportamiento, hacia un cambio en el modelo de reparto y hacia el desarrollo de tecnologías que nos permitan enfrentarnos a estos retos que tenemos ahora y a los que están por venir, que no conocemos. Hasta ahora les he hablado de lo rápido que cambia todo, lo rápido que está creciendo la población, lo rápido que se están consumiendo. Si queremos poner solución a estos retos, igual que cuando conducimos, cuanto más rápido conducimos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar más lejos para poder estar preparados a lo que puede venir, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. La clave para buscar estas soluciones se basa en tener altura de miras, es la clave. Con parches cortoplacistas nunca vamos a ser capaces de arreglar problemas globales. A la velocidad a la que estamos conduciendo actualmente, como sigamos mirando en un entorno localista o a 4 años vista, como seguimos mirando en este país, a 4 años vista, nunca vamos a poder arreglar problemas globales como lo que están viendo ustedes aquí. Muchas gracias por su atención.